Muy bienvenidos a este nuevo video, en este caso una entrevista. Estamos trabajando el tema de terapeuta, así que lo tenemos a mi profesor de osteopatía. He tenido muchos profes, pero bueno, yo creo que Ralph fue siempre el que más didáctico fue en el tema de saber brindar su experiencia y sus conocimientos. Así que me encanta tenerlo en esta sección. Y bueno, obviamente lo que más nos vamos a hacer es escucharlo, ¿no? Entonces, hola Ralph, ¿cómo estás? Hola Mariano, un gusto. Gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, me gustaría que empecemos eh, describiendo un poquito tu experiencia, contándonos un poquito, bueno, quién sos, cómo empezaste tal vez en la osteopatía, porque también en este cuentito, tal vez de cómo empezaste a la osteopatía, cómo empezaste con la osteopatía más holística, cómo empezaste con tus escuelas, ahora la escuela que estás haciendo ahora que se llama osteopatía holísticas, ver cómo empezaste en tu evolución, en tu camino, y lo que hoy brindás hoy en día. Así que de paso nos contás un poquito cómo fue tu profesión, tu experiencia, tu camino, y nos vas contando cómo lograste lo que hoy en día estás transmitiendo a tus alumnos en tu nueva escuela. ¿Qué te parece? Bueno, dale Mariano, pero intento eso ser lo más corto posible, si no vamos hablando hasta mañana. Mm. Em, Nacido en Alemania, se Ujú. va a escuchar acá de mi acento. Estoy ahora hablando sobre más de 30 años, donde en Alemania, evitando el servicio militar, me llevo al servicio social trabajando en un hospital. Por primera vez en mi vida, observando cómo yo me relaciono con pacientes, con dolores, con sufrimientos. Fue en 2 años de experiencia y me di cuenta, me llenó de alegría, me hizo muy feliz. Elegí en este instante el camino de fisioterapeuta. Me formé como fisioterapeuta y como profesor de educación físico en Alemania. Por supuesto, también una formación bastante manual. Nosotros en Alemania tocamos mucho los pacientes. También hacemos trabajos grupales. Me re gustó, pero muy pronto me di cuenta y por supuesto acá quizás podemos o debemos incluir de mi propia historia de infancia, muchos traumas mías que en una forma primero que quizás estimularon este deseo de ser terapeuta, de querer ayudar en el primer lugar y me costó, bueno, no me costó, fue necesariamente más de 20 años para darme cuenta que con este impulso de querer ayudar, yo en verdad precisaba ayuda. Y en este recorrido, trabajando como fisioterapeuta, muy pronto me di cuenta que el alcance es no completo, me faltaban recursos, el aspecto emocional. Y había también este trampita en primer lugar, queriendo ayudar las emociones de los demás y en verdad quiso realmente acercarme a mis propias emociones y me encontré con osteopatía hace 25 años atrás, hace 25 años atrás en Alemania y acá escuché esto ser una formación completo que incluye también emociones. Me formé como osteopata pues, en 5 años en Alemania, en el sur de Alemania, pero no se hablaban tanto sobre emociones. Habían también muchos trabajos estructurales, sí, que hoy en Argentina se sabe. Existen diferentes interpretaciones, una osteopatía que hace también correcciones o ajustes. Eso lo aprendí. Y a tu pregunta, entonces, ¿en qué momento apareció más o menos la osteopatía holística? Yo intentaba primero, no solamente intentaba, aplicaba en primer lugar en los primeros años en Alemania todavía los ajustes, aunque, y acá quizás ahora tenemos explicando a los oyentes ahora, ya el fundador, el doctor Endo Taylor Still, hace 150 años atrás, estaba ya diciendo o señalando, según de mi interpretación,
y yo creo también, no quiero juzgar a los demás, pero que es válido que cada uno tiene su opinión y debe expresarse. Estaba diciendo con la palabra osteopatía, osteo, ser de huesos, patía o patología es el sufrimiento. Está quisiendo señalar en este momento, hace 150 años atrás, el sufrimiento que viene de adentro. Según mi interpretación, diciendo, nosotros nos enfermamos con nosotros mismos, pero a la vez también Steele estaba señalando ya, tendríamos a la vez también todas las capacidades de sanarnos. Y de tal manera tuve luego, después de pocos años de experiencia con estos ajustes, considerando si esto es un proceso personal, porque la persona se enferma por sí misma. Para mí entonces solamente podría ser un camino personal para sanarse. Nadie puede hacer esto, pero sí, por supuesto, en este camino para sanarse me parece súper válido que cada uno observe qué sirve en este camino para sanarse por sí mismo. Para decirlo, después de pocos años dejé completamente los ajustes, llegué acá a Argentina. La Argentina me ofreció posibilidad de abrir mi propia escuela. Hace más de 22 años estoy enseñando acá en Argentina, formando osteópatas. De tal manera, en mi formación no hay manipulaciones, no hay correcciones, no agregamos, no sacamos, no buscamos, pero sí intentamos ofreciendo cosas para acompañando este proceso de sanación. Y quizás por último, para que no me explaye demasiado, Mariano, pero sobre la pregunta holístico, entonces en primer lugar sí es el respeto y la conciencia del otro consultante, de la otra persona que viene a mi consultorio como un ser. En primer lugar, como un ser con un cuerpo, estamos tocando el cuerpo, pero sí también estamos observando las emociones o la aceptación de la persona en relación con sus propias emociones. Y luego también el aspecto de la creencia, de los pensamientos, significaría esto de los mandatos que él recibió en su infancia, en sus diferentes sistemas educativos que pasó, de su mirada o de su postura en relación con la vida. Son aspectos físicos, aspectos emocionales y aspectos mentales. Y de tal manera, en una forma, estamos en mis sesiones o en mi formación, primero ofreciendo a esta persona tomando conciencia sobre sí mismo, nuevamente, nivel físico, emocional, mental. Y toma de conciencia lo invito a mis personas también, a ser de alumnos o consultantes, sino pero ¿cómo puedes lograr de observarte? ¿Qué parte de vos observa a ti? ¿Tus sensaciones corporales? ¿Tu aceptación de tus emociones? Y de tus pensamientos. Nadie puede hacer eso por ti. Nuestra mente no lo entiende este concepto, porque claro, estamos ahora hablando, yo puedo observar mis pensamientos, pero creo que si ya estamos un pequeño impasse de 10 segundos, cada uno de ustedes puede lograr de observarse y decir, ¿qué estoy pensando en este momento? Y en este instante que uno está observando su pensamiento, si no estamos, quizás podemos pensar o imaginarnos, estamos encima de nuestros pensamientos y esto significa este estado de conciencia de sí mismo, es la conexión, según de mi interpretación, la conexión con nuestra esencia o con este espíritu. Y por tal motivo estoy ahora mencionando, esa es una osteopatía holística porque incluye el cuerpo, las emociones, los pensamientos y la esencia que según de mi comprensión somos. Y esta esencia nos invita a contemplar nuestro propósito en la vida. Entonces, esto es una mirada amplia, holística, porque incluye el cuerpo, las emociones, los pensamientos, el espíritu o el alma o el yo superior o la conciencia profunda
y nos invita a reflexionar, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi sentido, mi propósito para mí y para los demás? Bueno, Mariano, Excelente, excelente. Bueno, nombraste un montón de cositas, como dijimos, esta entrevista va a ser fluida, no hay nada escrito, nada preparado, pero fui notando unas ciertas cositas que me gustaron y me importan bastante, tal vez hablarlas. La primera es, creo que todo terapeuta siempre empieza el trabajo en uno y después tal vez en forma de agradecimiento o para seguir evolucionando. En realidad nunca termina de evolucionar, siempre seguimos trabajando en nosotros, pero después lo transmite, ¿no? Entonces, la importancia del trabajo del terapeuta en uno para después poder ayudar al otro. Entonces, la formación que tiene que tener un terapeuta en sí mismo y en su experiencia y en siempre estar, bueno, adaptándose, el movimiento es vida, como decimos, entonces siempre estamos moviéndonos para después poder ayudar al otro, ¿no? Si uno no está tal vez en su eje, que es lo que siempre necesitamos, estar en eje, estar presentes, que también lo nombraste, ahora vamos a eso, para poder brindar un buen tratamiento, porque en realidad trabajamos con personas sufriendo. ¿Sí? Y otra cosa importante, que no trabajamos con enfermedades, trabajamos con personas. No vemos tal vez, me imagino, ¿no? Que en la parte holística no ve una enfermedad, de una persona que sufre o que tiene un síntoma, ¿no? ¿Qué me podés comentar un poquito de eso? bueno, me hace mucha sintonía escuchándole y sobre la pregunta, gracias Mariano. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo. El proceso debe pasar primero por uno mismo. Estoy considerando y estoy mencionando esto a mis alumnos. Al nivel que yo tomo conciencia de mí, a nivel físico, emocional, mental, a este nivel puedo tomar conciencia de una otra persona. Si yo hago mi trabajo cotidianamente, tal cual como estás diciendo, este trabajo nunca termino porque son parte para mí de la invitación de la vida, de tomar conciencia de mí, mi nivel de conciencia aumenta para percibir la otra persona, pero siempre a nivel de mi conciencia. Y esto también, ahora quizás con la palabra enfermedad que estás diciendo y también con este juego de palabras, deberíamos atender el enfermo, no la enfermedad. Esto me parece muy bien. También Steele nos invitaba ya a reflexionar hace 150 años atrás diciendo la enfermedad no es un error, no es una falta. Aunque quizás la persona se siente incómoda, se siente con dolor, se siente con miedo, pero él está diciendo, eso es una crisis necesaria. Y si volvemos al origen de la palabra crisis, viene de griego o de latín que dice, es una oportunidad para fortalecer, crecer, madurar, evolucionar. Pero obvio, solamente es posible de crecer, fortalecer, madurar, evolucionar en el momento que la persona puede aceptar este momento de incomodidad, de dolor, de miedo, y no caer en la trampa de venir al terapeuta, al médico o recurriendo a un remedio diciendo, tengo este dolor, Mariano, sácamelo. O el médico te dice, una operación, sácamelo. Es un aspecto en la osteopatía que lo sabes muy bien vos también, que el cuerpo, nosotros consideramos eso como osteópatas, el cuerpo está invitándonos a tomar conciencia, esto que estoy haciendo o no haciendo en mi vida, me forma, me lleva, me deja sentir o me invita a sentir como estoy ahora en este momento. Sí, esa es la idea de Steele diciendo somos responsables por nuestra salud y somos responsables por nuestra enfermedad. Y quizás por último, Mariano, como vos mencionaste, es un proceso constante. La vida está mostrándonos, tiene este impulso constante de aprender, avanzar, crecer. Si yo repito entonces algo en mi vida, no puedo aprender muchas cosas.
por solamente aprender, el sufrimiento quizás aumenta. Estos sufrimientos, aunque son dolorosos, aunque nos dan miedo, son necesarios para darnos cuenta y quizás, y eso a veces sí puedo entender muy bien de mis propias experiencias, no es fácil a veces cambiar. Pero si yo no cambio, repite las cosas y el cuerpo sigue gritando, según de mi comprensión. Hermoso, muy lindo. Gracias. Otra cosa que anoté es la presencia, estar presente, ¿no? La importancia de un terapeuta estar presente en el tratamiento. Ahora vamos a hablar hablaste también de los acomodamientos, que es una fuerza externa, capaz que nosotros trabajamos desde interno, ¿no? La sanación viene desde adentro del paciente, no desde afuera, con nosotros forzando algo. Pero bueno, ahora vamos a eso, pero lo que me interesa tal vez para el terapeuta en sí, la importancia de cómo trabajar para estar en conciencia plena y presente con el paciente. ¿Por qué? Porque al ser un apoyo y dejar que el paciente haga su trabajo como puede, como dijiste vos, importantísimo, cómo puede, hasta dónde puede, ¿no? Respetando eso, también lo anoté, respeto. Tal vez en ese apoyo necesitamos estar presentes. No es una toma en realidad, es un apoyo, no hablamos de toma. Pero en una toma presente en un paciente que está haciendo su proceso 30 minutos tal vez. En esa presencia, en esa toma, y la importancia del trabajo del terapeuta para que primero no surja el ego de, bueno, che, me noté el hígado, voy al hígado, el hígado, la vértebra. Borrar un poquito eso, más que la información es importantísima, la información, ¿no? Pero para dejar que suceda lo que tiene que suceder, pero estando presente es un montón de tiempo, estar presente en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, qué haces vos, por ejemplo, para trabajar esa presencia, para estar presente para nuestros pacientes, ¿verdad? Y no irnos o que la cabeza empiece a dar vueltas o empiece a analizar, ¿no? Es otro estado, es un estado como de conciencia ampliada, tal vez, ¿no? Del terapeuta. Por eso el trabajo es importante para hacer un buen apoyo y tener una buena armonía para que el proceso suceda. ¿Cuál sería tu trabajo? Que es obviamente lo que hablamos, ¿no? Estar constantemente trabajando para poder estar presente, para poder mejorar eso, para poder estar en presencia. Excelente, excelente. Y vos mismo usaste ahora muchísimas lindas palabras que ya abarcan este tema que es muy complejo. Y a la vez también usaste la palabra simple y hoy en día yo creo manejo es suficiente ahora el castellano para sabiendo simple no necesariamente significa fácil, pero sí, y esto es un gran trabajo, y a la vez acá en la palabra trabajo como alemán ya es una trampita porque trabajo sería esfuerzo para un alemán. Ajá. Eh, ¿Es una sola definición? ¿Trabajo esfuerzo en alemán o hay varias definiciones de trabajo? ¿Perdón? ¿Es la única definición de alemán? ¿Trabajo es esfuerzo? Por lo menos yo creo así yo lo estuve intentando de entender. Viste, los ingleses tenían también la frase blood, sweat and tears, sería sangre, Sí, sudar y llorar. claro. Así que también sin esfuerzo no hay logro. Poniendo primero así. Bien. Entonces, Eso, perdón, eso también hemos heredado de, bueno, de las generaciones que han venido, que era sangre, sudor y lágrimas. Con esfuerzo se logra trabajo, con esfuerzo. Es más, el esfuerzo como que mirá, qué buen chico, como todo el día trabajando, esforzándose, como que te daba también una dignidad, ¿no? tal cual. Estás mencionando un montón de cosas, un montón de, como mencioné antes también sobre el aspecto mental, por ejemplo, creencias, mandatos, enseñanzas que recibimos y pensamos es así. Pero ahora justo también con el aspecto de la presencia que
gracias a las últimas décadas, quizás 3 o 4 décadas, es más en nuestras sociedades que se hacen mindfulness, que se hacen ciertas meditaciones, donde la persona también dice, ¿qué hacen esta gente? Que no hacen nada, cierran los ojos, se sientan. Pero en una forma, si uno empieza a acercarse, es si gracias a hacerse espacio que vos mencionaste también, hacia la posibilidad de observarse, de calmar un poquito algo. Se busca quizás en el comienzo primero un entorno más tranquilo, se pone quizás una musiquita, se pone un saumerio, lo que sea, para la gente, para facilitándose primero de disminuir los estímulos externos para conectarse con sus propios estímulos, que se percibe. Y acá muchas veces también hay trampas, quizás también en la enseñanza o malentendidos, porque quizás podemos también primero arrancando de acá sobre la palabra presencia, meditación. Ya la palabra meditación en sí, en el origen o en la definición básica, la palabra meditación significa acostumbrarse. Y si hoy en día se prestan atención en ciertas buenas enseñanzas en relación con la meditación, las personas están invitando a sus grupos o las personas que están compartiendo momentos de meditación. En la meditación no hay que lograr algo o hacer algo. Ujú. Significa es lograr sin esfuerzo, ¿no? Otra vez este tema blood, sweat and tears o sangre, sudar Y lágrimas. y llorar es solamente posible del lado contrario. Lo menos que hago, lo más quizás puede recibir de mí. Y luego también es un gran tema de nuestro ego, de nuestra mente, que hoy en día sabemos un poco más, porque hay más estudios sobre nuestra mente, que estamos circulando algunos números, algunos están diciendo hacia 90% de nuestros pensamientos cotidianos son negativos en contra de nosotros mismos. Entonces, muchas veces también este desafío de observar sus pensamientos sin luchar contra estos pensamientos. Porque si lucho, otra vez estoy haciendo algo. Entonces, la cosa más raro quizás para las personas que no saben este trabajo, no lo conocen y escuchen eso así quizás por primera vez, es una de las invitaciones del estado de la presencia o neutral que vos mencionaste, es primero a sentir, aceptar, respetar lo que siento de mí claramente, lo que no siento claramente de mí, o quizás donde yo me di cuenta que no siento de mí. Si estos 3 aspectos de sentirse bien seguro, de no sentirse bien y no seguro, o darse cuenta que no me siento, son igualmente valiosos y necesarios y debería solamente respetar. Y esto es un logro. Y esto es la toma de conciencia o es el estado de presencia. Y quizás, también mencionaste, con la práctica, repitiendo, acostumbrarse, meditación, repitiendo cotidianamente, quizás como terapeuta en la práctica de las clases, luego en la aplicación con los consultantes, pero en verdad si lo puede realmente tan ser acostumbradamente usando en mi vida cotidiana, que cada cosa que estoy haciendo puede tomar conciencia, qué siento en mi mano, qué emoción está pasando y qué estoy pensando. Sería fantástico porque esto sería crea una situación, un estado de plenitud, disfrutando la vida, logrando, sabiendo qué quiero,
ahora, en este momento, y qué no quiero. Porque es, por último, quizás para también diciendo, nuevamente sobre la palabra presencia, la presencia solamente existe momento por momento, por momento, por momento, como tal cual es la vida. La vida solamente existe en este aquí y ahora, y en el otro aquí y ahora, y en el otro aquí y ahora. Bueno, entonces, siguiendo con la entrevista, me gustaría, si me dejas, leer un pedacito de un poema que hiciste una vez, que empieza obviamente hablando de la lesión, pero hay una parte que habla muy, muy lindo de la osteopatía y del osteópata. Así capaz cuenta un poquito de lo que hablamos hoy y lo podemos seguir analizando. Sí, te escucho bien. Bueno, el poema es de la lesión. Dice, toda lesión deja una herida, toda lesión es y fue un no respetar. Pero si tengo respeto ante una lesión, entonces también lo puedo vivir como apertura. Un atravesar de mis límites, los límites que yo me puse y que he elegido. Esta apertura y este atravesar puede requerir una renovación, una puesta en marcha de un proceso de muerte y renacimiento. Algo se moviliza, algo se quebró, se rompió y murió para que algo se pueda renovar. Lo cual necesita un tiempo, un proceso de maduración que conlleva a frutos dulces, la sanación. Y acá viene la parte que me importa, hoy, nos importa hoy. Cada lesión tiene su proceso y puede querer compartirlo con nosotros o con nosotras. Como osteópatas, si estamos dispuestos a acompañar con empatía, con amor, con confianza y simple presencia, en completa comunicación para poder observar y sentir el cambio desde el dolor, a través de un proceso de disolver, soltar, convirtiéndose en un proceso de evolución, como impulso del crecimiento, el camino hacia uno mismo. El camino de cada uno es una ampliación, un correr de los viejos límites, la ampliación del contacto hacia nuestra esencia. Ser consciente únicamente puede generar conciencia. Ser consciente es puro, no añade nada, es completo, es integrador. Y acá es lo que hablamos de la simpleza y la presencia, ¿verdad? Pero también dice la confianza. Y yo, en mi opinión, a ver, y me interesaría ver más que nada qué opinas vos. El proceso sucede siempre. El que necesita el paciente que suceda, ¿no? ¿Verdad? Que viene desde adentro. Para nosotros confiar, porque en esa presencia tenemos que tener confianza, que el proceso siempre, lo que pasa está bien, hasta dónde puede pasar. Pero a veces uno como terapeuta al principio quiere más o necesita dar más, ¿sí? Y en realidad no, bueno, obviamente, tenemos que confiar en el proceso. Pero para confiar en el proceso necesitamos experiencia, necesitamos haber visto un montón de pacientes, de haber visto que lo que hoy parecía poco, mañana un montón. O tal vez el proceso que fue de limpieza y se confundió con una enfermedad. Por ejemplo, se trabajó un hígado, al otro día hubo una descompostura o fiebre, pero fue un proceso de limpieza. Al final del recorrido fue un proceso sanador. Entonces, para estar presente y confiar que lo que está pasando tiene que pasar y pasa por algo, necesitamos trabajar un poquito la confianza. Y la confianza tal vez nos da la experiencia también. ¿Vos qué opinás? Bueno, en primer lugar, Mariano, gracias y linda sorpresa que estás citando mi poema. La confianza es un lindo tema, amplio. Primero, la confianza se construye en el camino. Y eso depende entonces también, ya hablamos un poquito antes, o yo mencioné, por ejemplo, y puedo solamente hablar de mí,
creo en general, y si hablamos de uno mismo en primer lugar, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Si en tu infancia no tienes padres presentes emocionalmente, o quizás también te toca que tus padres no son presentes físicamente, o esta presencia significa constantemente te producen miedo o desvalorizaciones, entonces es difícil para una persona en la infancia de construir una seguridad con sí mismo. Una seguridad me refiero sobre esto que siento es válido, es correcto, aunque los más sienten diferente, porque esto, si uno después empieza a estudiar quizás fisiología, puede darse cuenta que realmente la percepción de uno con sí mismo es un proceso y una percepción sumamente individual, que significa que cada uno siente a su manera o tiene su propia realidad. Y como en nuestra sociedad es más común de orientarse a la manada, pareciendo a un grupo, porque quiero pertenecer a un grupo, duda con sus propias sensaciones. Entonces, primero acá hay un lindo desafío en nuestra vida, que si no tengo acompañamiento suficiente para construir la seguridad en mi infancia, posteriormente debería yo hacer trabajos para reconstruir esta seguridad conmigo. Y quizás en esta pregunta que vos me hiciste sobre la confianza, primero, si yo no me di cuenta de esto, o me di cuenta solamente de mi inseguridad, que también primero es válido, volviendo a la idea antes, la idea de la presencia, y no caer en la trampa de no aceptar que me siento inseguro, no, darme cuenta que soy inseguro. Quizás también yo preciso también mismo terapias, acompañamiento, donde las personas realmente me acompañan en reconstruir la confianza o la seguridad con mí misma, en primer lugar. Y así sucesivamente, volviendo a decir, la confianza se construye. Y por supuesto con la práctica, con la experiencia. Es un proceso personal vivido. Excelente, Ralph. Entonces, también nombraste la conexión, ¿sí? Imagino que es la conexión paciente-terapeuta, obviamente, ¿no? Tiene que haber una confianza, una apertura para que el proceso suceda. ¿Cómo tal vez lo enseñas en tu escuela, lograr esta conexión, tal vez en la anamnesis, otra vez la vuelta al final, cuando le hablamos, ¿verdad? De todo el proceso que pasó, le damos consejos, la devolución. ¿Mm? Y obviamente cuando hay tacto, siempre necesitamos un tacto, tal vez ahí también tiene que ver la conexión, el tacto. ¿Cómo es el tacto? Sí. ¿Cómo habla? ¿Cómo lograr la conexión con el paciente para que el proceso suceda? Bueno, ¿cómo lo podemos facilitando la conexión con el consultante? Es un gran tema, y por supuesto también es un aspecto personal, y creo que cada terapeuta a su tiempo y a su manera lo va a hacer eso a su camino. Yo voy ahora nuevamente compartir mi actitud hoy en día. En primer lugar, si una persona quiere tomar un turno conmigo, lo mando información, lo puede leer algo. Así tiene por lo menos un aspecto
una idea, un concepto teórico. Luego, si llega a mi consultorio, lo pregunto también, ¿pudiste leer? ¿Pudiste entender algo? ¿Quieres hacerme una pregunta? Quizás acá ya en una forma arrancamos sobre el aspecto que quizás para algunas personas es completamente nuevo y no tan sencillo de incorporar en sus pensamientos, que ellos pueden sanarse por sí mismos. Y a la vez también este aspecto que quizás es más cruel en el primer momento, considerando quizás esto que existe o no en tu vida, que no existe, te produjo esta enfermedad o este dolor o esta limitación o este malestar. Bueno, esto por un lado. Luego sí, en la historia clínica, en la escucha sobre el motivo de consulta del consultante, hoy en día ya lo estoy modificando eso, en la enseñanza estoy mencionando, esa es la escucha plena empática. Ajá. Ya en esta actitud de estar sentada con una persona en presencia, volvemos a este que mencionamos antes, yo como consultante expresa capaz el motivo de mi consulta, pero yo como terapeuta debe sentirme a nivel físico, emocional, mental para sentir el otro. Por eso también es pleno o presencia. Eso también ya es una actitud que no es tan sencillo, que también se practica y se enseña. Eh, Porque también mi conciencia estoy considerando, aunque también estoy considerando es un concepto, pero mi conciencia, mi estado de presencia invita al otro, sea presente de sí mismo. Entonces, esto es primero ya una conexión a nivel intelectual, porque en este momento estamos hablando sobre el motivo y donde también lo invitamos desde cuándo, qué pasó y qué más, qué pasó en este momento en tu vida. Bueno, luego llega el momento de la palpación, donde vamos a empezar a tocar el cuerpo. Lo vamos avisando antes, por supuesto, pero está escrito también en el informe que también osteopatía consiste con el contacto. Y en este contacto, hoy en día hablo también con mis consultantes. No es solamente una actitud tan silenciosa como hizo hace varios años atrás, porque por el momento estoy considerando también esto a veces es difícil para el otro de sentir un contacto, pero no saber qué hace el otro. Entonces estoy invitando con preguntas, pero también invitando a mi consultante que no me responde, pero que está entonces atento. ¿Qué sientes de vos? Claramente, a nivel físico, y te cuesta sentir y que no sientes. Así que verbalizando ahora, pero ahora ya con el contacto, que este concepto que hablamos justo un poquito antes, quizás con el consultante, sobre sus motivos y sobre qué pasó acá en tu vida, que ahora tomas conciencia de qué siente de mi cuerpo y no caer en la trampa consultante de juzgarte o de querer sentir otra cosa o de no querer sentir esto, porque sería no respetar lo que está en este momento y también no respetar lo que no está o lo que no está claramente. Todos estos aspectos queremos facilitando que la persona que ahora está en mi consultorio a sus posibilidades toma conciencia de sí. Luego quizás también agrega también preguntas hacia las emociones y quizás preguntas también a las mentes, a los pensamientos. Depende mucho a la apertura de este consultante en este momento de esta sesión. No es un plan fijo o algo, depende mucho, debe fluir, debe estar presente momento el terapeuta y observando también la capacidad, la posibilidad
del consultante está presente conmigo, sin juzgar tampoco a este consultante, porque en el momento que el consultante se va, me estoy ahora refiriendo, se va mentalmente o emocionalmente. Justo también estos son los señales para un terapeuta con más experiencia, con una buena formación, que son los momentos donde pasaron traumas en su vida. Que significar la inteligencia de nuestro cuerpo ayudó a disminuir la información o desconectar la información, porque en este momento de mi pasado no me sentí seguro, me sentí solo y fue demasiada información. Y para sobrevivir, lo mejor que pudiste hacer es disminuir o cortar la información. Entonces, si sucede esto en una sesión que puede darme cuenta y el consultante de esta desconexión es un gran regalo. Entonces, esta es la idea de observar dónde hay conexión y dónde no hay conexión. Y los dos aspectos son igualmente valiosos y suficientes. Volviendo a como hablamos antes, la presencia significa no llegar o lograr algo. Y lo más desafiante quizás para el terapeuta y para el consultante es no querer, no desear o esperar que algo suceda. Aunque vos mencionaste hermosamente antes ya, Mariano, esta autorregulación, esta fuerza interna, esta capacidad, este potencial, esta sabiduría interna que tenemos en nuestro cuerpo, que cada uno tiene, trabaja de todos modos. Si no, la persona sería muerto. En la medicina tradicional se habla sobre homeostasis. No es un invento esotérico de la osteopatía, no, es un aspecto de la medicina tradicional que sabemos. Nuestro cuerpo es increíblemente potente, regula constantemente todo. Trabajo sin o con vos, en el sentido sin o con vos como terapeuta, me refiero en relación con el consultante. Bueno, no sé, hasta acá. Excelente. Dejamos quizás porque es re complejo y a la vez se puede hablar mucho y quizás a veces también con muchas palabras no se puede expresar este misterio, porque acá estamos al final. Nosotros, y esto es creo un lindo regalo como osteópatas, yo por lo menos lo así ves todos los días, conectándose con este misterio, ¿no? Estamos hablando sobre esta sabiduría interna o en la medicina tradicional se habla sobre homeostasis. Nos habla sobre o nos invita sobre recordarnos que es vida. Y la vida en sí es un misterio, donde muchas cosas podemos saber y muchas cosas no lo podemos saber. Por eso se llama misterio. Y está bien Y así. sí puedo entender bien, también de mi propia experiencia, de esta situación de no saber produce incomodidad o produce miedo. Pero ahora ya estoy cumpliendo 60 años, hace muy poco cumplí 60 años, estoy amigándome cada vez más que esto siempre va a estar un parte en nuestro camino, como que se llama vida, que algo que no lo puedes saber. Y realmente, de verdad, todos debemos saber, no sabemos claramente qué va a pasar en una hora. Y también está bien así, tal cual, Mariano, que no lo podemos saber. Aunque entiendo que algunas personas se asustan con esto, pero otras personas, yo hoy en día lo veo como una posibilidad y una curiosidad adentro mío para decir, ¿y qué va a pasar en una hora? Me gustaría, porque esto significa, esta es la maravilla de vida. Excelente. Cositas que me quedaron, por ejemplo, del presente, no solamente de estar presente, sino en el tiempo presente. ¿Sí?
Eso está muy bueno, o sea, la vida pasa por el presente, dicen, ¿verdad? Entonces tenemos que estar aquí. Y el proceso se produce aquí. Y lo que está bueno también de enseñar y consultarte a sentir, porque no solo la percepción del terapeuta y sentir el terapeuta y la intuición del terapeuta, sino también que el paciente empiece a desarrollar esas habilidades, esas cualidades para entender lo que le pasa. ¿Sí? Justamente en una época como ahora que una forma de cubrir o de tapar es insensibilizarse o sobrepensar. Entonces está bueno también ser como un profesor en la misma sesión para enseñar mientras se brinda la terapia de volver bueno, a lo sencillo, ¿no? En realidad somos sencillos, nos hemos hecho demasiado complejo, pero en realidad en la sencillez está todo el verdadero potencial. Y para terminar, por ahora, eh, quería dejarte dos frasecitas que siempre nos has dicho, a ver si querés hacer una pequeña reseña de cada una, y bueno, después ya terminar explicando un poquito la carrera, de tu escuela y demás. La frase que siempre, que casi que te hicimos una remera una vez, pero no llegamos, para cuando nos recibimos. Dejate sorprender y pequeños cambios son grandes cambios. Así que creo que el dejate sorprender viene con esto, ¿no? De lo que pasa está bien. No entiendo por qué, pero lo que pasa está bien. Y de los pequeños cambios son grandes cambios, yo le agregaría, pero son sostenidos, ¿verdad? Capaz el cambio brusco después conlleva una caída brusca, ¿no? Pero el pequeño cambio sostenido es lo que vos dijiste, que en cada sesión el paciente es diferente y el trabajo es diferente, por eso el terapeuta debe ser adaptativo, se va adaptando a diferentes estadios del paciente. Así que para cerrar eso, pequeños cambios son grandes cambios y el dejate sorprender. Y ahora te dejo todo. Bueno, es cierto, por muchos años estuve usando esta frase para invitarnos de estar atento sobre lo que puede suceder, de acercarse sin preconceptos. Por tal motivo usaba en los primeros años en mis enseñanzas la frase déjate sorprender, y sí, entiendo que se formó una pequeña marca de Ralph, pero sabes, lo estoy ahora dejando y reemplazando con la frase déjate maravillar. Y te explico también cuál es para mí la diferencia, porque también es lo mismo que estás usando la segunda frase, un pequeño cambio. Déjate sorprender significa uno no está esperando, aunque está bien, pero significa también una forma no confiar suficiente, porque justo también está necesitando una sorpresa. Y quiero hoy en día realmente también con esta frase, más aún a invitarnos, la vida es generosa. Aunque significar en esta generosidad, va a venir momentos difíciles, dolorosos, tristes, donde te vas a enojar, porque todos estos aspectos son aspectos de la armonía. Entiendo muy bien que mis consultantes vienen a mi consultorio y doctor, o mira Ralph, soy enfermo, quiero estar sano. Pero en este instante que yo no acepto la enfermedad y solamente pretendo de querer estar sano, ya caí en la primera trampa. Still estaba diciéndonos primero, ya la enfermedad existe porque está la salud. Y la salud está porque está la enfermedad. Y si contemplamos eso por un pequeño instante, el uno se define con el otro. No puede existir el uno sin el otro, aunque, y esto es sí la gran invitación, la enfermedad es doloroso, pero solamente puede sentir el miedo y el dolor porque reconozco también adentro mío una seguridad y un bienestar. Significa la invitación, y yo creo también la palabra salud en inglés
es health y viene de whole, que significa salud, pero significa también completo. Whole. Whole sería unidad. Y la unidad o armonía significa existe la luz y la sombra, la salud y la enfermedad. Entonces, déjate maravillar significa también, ok, en esta maravilla que es la vida, en el momento que logramos de incluir y no excluir, estamos en el camino de sanación. Y en esto consiste el gran trabajo que tiene que brindar el terapeuta y que puede brindar el terapeuta al consultante, pero de la manera que el terapeuta mismo debe eso de a poco incluir en su propia vida. Y somos seres humanos y por eso también tenemos nuestras dificultades. Y ojalá mostramos también nuestras propias dificultades a nuestros consultantes para sentirse bien, aunque no me siento bien, porque no soy el único o la única que se siente mal. El terapeuta tiene el derecho de equivocarse, de sentirse mal, de haciendo errores. Por eso somos seres humanos. Pero quizás el terapeuta, y ojalá, y en la formación mía sí, lo invita de tomar conciencia de estos errores para no repetir. El error no es un error en sí, porque es una posibilidad de aprender, pero si yo repito, entonces sí voy sufriendo. Humildad, compasión y confianza hacia la vida. Y la vida está dentro en cada uno de ustedes, como en mí, como está en vos, Mariano, como está en el técnico Claudio, que nos acompaña hoy en este podcast. Sigma, en verdad somos vida. Y vida significa inclusión, por salud y enfermedad, en todos los aspectos, la generosidad. Aunque en la vida, que todos ya lo pasamos momentos incómodos, difíciles, dolorosos y tristes, pero forman parte de tu aprendizaje, de tu camino. Hermoso, gracias. Cositas que me quedaron varios puntos, pero parece que hay muy buena conexión que lo has nombrado, que es, bueno, humildad, que yo lo quería plantear capaz en otro vivo, pero está buenísimo, pero una pequeña reseña es eso, ¿no? El ego del terapeuta, o sea, no somos sanadores, dioses, somos ayudadores, ¿sí? Y hoy podemos seguir extendiéndolo. Honestidad, importantísimo, porque el paciente es un ser humano, entonces siempre va a dar lo mejor de sí. Pero tal vez hay día que tiene más baja energía, otra un poquito mejor, otra va a estar más perceptivo, otra vez menos, pero el trabajo se va a hacer igual. Pero eso, darnos también una palmadita a nosotros, que hay días que, o directamente, si no está bien, cancela la sesión. Pero eso es honestidad, humildad, honestidad. Y me quedó una cosita al final de la salud que me surgió así cuando hablaste, que está muy bueno, que tal vez existe solamente la salud y la enfermedad es la falta de salud. Entonces, como la salud es lo que llena, o la plenitud, cuando nos vamos alejando de la salud, empieza a bajar esa energía y tal vez es una filosofía. Estamos filosofando la salud, está la salud y la no salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre que nos alejamos, y llamemos la enfermedad, y podemos ayudar y el paciente puede volver a desbloquear lo que está bloqueado, solo el cuerpo vuelve a la salud. Es como con un resorte, solito vuelve a su estado natural. Siempre trata de volver, esa es la homeostasis que hablamos, ¿verdad? Volver a la salud. Entonces, tal vez siempre existe la salud, porque siempre que se aleja, quiera o no, quiere volver. El paciente, el alma, su espíritu, su esencia. Entonces, no sé, me quedó esa frasecita dando vuelta, como que existe la salud y la falta de salud, y la no salud solamente. O sea, existe solamente la salud. Todo lo que pasa después es un alejamiento o una falta por X motivo, ¿verdad? No sé qué opinas vos y bueno, ya después.
Me gustaría que... Entonces, Sí, quizás un ejemplo que podría ser útil para tener eso como una imagen. Creo que todos nosotros conocemos el juego en el jardín de diversión, la sube y baja. sí, Tenemos acá una barra, una palanca que está apoyada sobre un punto. Podemos quizás también imaginarnos de un lado está sentado la enfermedad y del otro lado está sentado la salud. Volvemos diciendo, el uno se define con el otro. Y si vemos entonces, claro, pero están conectados en la misma barra, en una barra, pero en un extremo lo llamamos eso enfermedad, en el otro extremo llamamos eso salud. Eso por un lado. Para volviendo diciendo, la enfermedad existe porque está en la salud. claro. Y ahora me gustaría que vean que prestamos atención sobre este apoyo de esta palanca. Que si el juego está bien construido, está en el medio, entonces sí, eso no sube y baja, ¿no? Se balancea entre los dos extremos y por eso es divertido, porque subes y bajas. Pero no solamente es divertido, si vos consideras este punto de apoyo que nosotros en la osteopatía llamamos fulcrum, es el o la observadora. Si vos te pones en este punto de apoyo de esta palanca, lo puedes mirar hacia izquierda, donde vas a ver la enfermedad, Ujú. y lo puedes mirar hacia derecha, donde ves la salud. Si yo elijo de mirando solamente hacia la enfermedad, quizás ves solamente la enfermedad y no siento la salud porque no lo ve. Ujú. Pero si toma espacio, ¿no? Presencia, y dicen, che, la una no puede existir sin la otra. Y yo entonces elegí como punto de apoyo, como fulcrum, como observadora de mirar solamente un al lado. Quizás tomamos conciencia, yo elegí esto. Ujú. Y podría quizás elegir de otra manera, ampliar mi vista diciendo, aunque actualmente siento más la inclinación de la sube-baja de un lado, por eso me duele más. Y no es grave, porque es una crisis, una posibilidad de aprender algo, de crecer, evolucionar, madurar. Si acepto, si respeto y tomo la conciencia, la enfermedad lo percibe actualmente mucho más en mi vida, pero confío y darme cuenta que la salud siempre está. Yo como fulcrum quizás entonces me corre un poquito, ¿eh? Entonces este palanca que se inclinaba porque mi mirada estaba solamente hacia un lado, entonces yo me corrí, puede volver un poquito a su centro y de repente aparecen los dos extremos de vuelta y este juego empieza a armonizarse y estar en una armonía o un equilibrio inestable, porque esto es la salud. Siempre se mueve un poquito, sube y baja, sube y baja. Digo, Divertido, ujú. así aprendemos. Vida es movimiento, como no sube y baja. Exacto. ¿Qué te parece, Mariano? Me encanta. Si más... Y quizás por último recordamos el observador, este punto de apoyo, este fulcro que Sí. sos vos, Sí. es la esencia. Ujú. Somos la esencia, somos este observador. Mi salud, mi enfermedad me invita a recordarme y reconectarme con mi esencia. Mirada espiritual, mirada holística en relación con la osteopatía, usando ejemplo de sube y baja, un juego infantil. Todos creo conocemos. Sí, sí, me encanta. Como que cada vez Me alegro. la enfermedad me da le podríamos llamar síntoma para que no quede tan fuerte, y es en realidad lo que ayuda a volver a la salud. Mientras más necesito salud, más el síntoma va a ayudarme. No está en contra mía, no es una guerra. El síntoma viene a ayudar. Pasa que, bueno, bueno, tenemos para hablar un montón, ¿no? De esto, pero en realidad la enfermedad, síntoma, ya bien llamado, nos viene a mostrar algo, nos viene a hacer trabajar algo
Y mientras más necesitemos trabajar, más nos va o tratar de hacerse escuchar, o más nos va a ayudar a volver a la salud. O sea que el síntoma está para ayudarnos a volver a ese equilibrio de la enfermedad. Así que, bueno, me gustaría que termines contando un poquito de tu escuela, los años, cuántos años son la cursada, cuál es el objetivo de la cursada, em, Perfecto. cuál es bueno, sí, obviamente, no solo el título, sino lo que uno aprende a trabajar, o cuál es el objetivo, ¿no? de esta carrera. Bueno, gracias Mariano también por este espacio ahora para hablar sobre mi formación. Si la formación son 3 años, actualmente son 10 seminarios en el año, son 10 seminarios presenciales de 2 días y media. Sigma, arrancamos un viernes a las 5 de la tarde hasta las 8 en la noche y día sábado, domingo de 10 en la mañana hasta las 18 horas. Y como hablamos hoy un poquito en esto, es una gran invitación. Estoy ofreciendo diferentes recursos para sentir su cuerpo, tomar conciencia sobre la conciencia de su cuerpo. Luego, en el segundo año, el cuerpo y sus emociones, la aceptación y la capacidad de observar sus emociones. Y luego en el tercer año es la exploración todavía con el cuerpo, con las emociones y con este aspecto mental, con las creencias, con la personalidad. Volviendo a recordarnos sobre este aspecto, a nivel que el terapeuta toma conciencia de sí, a estos diferentes niveles que mencionamos recién, puede tomar conciencia de una otra persona. En esta manera, entonces, puede quizás darme cuenta más con la práctica, con la experiencia más rápido, dónde está la otra persona traumatizada, desconectada, donde quizás entonces es el proceso que está atrás de estos síntomas, de estas enfermedades, de estas lesiones, que quisieran invitar a esta persona que está enfrente de mí, haciendo su proceso, su toma de conciencia. La persona no lo puede lograr por sí solo, por eso me está consultando. Yo acompaño entonces con los recursos que estoy brindando a mis alumnos, a este consultante en este momento, de invitar, de tomar la conciencia dónde y qué momento estoy menos conectado, desconectado, y quizás así el consultante con estos recursos puede hacer sus procesos. Así que estas son la oferta, la invitación en los 3 años. Por supuesto, también reciben material, pueden recibir el título de osteópata holística o osteópata holístico. Tengo un podcast desde el año pasado. Me pueden encontrar fácilmente en el canal YouTube con mi nombre, Ralf Fuhrmann, o también en Spotify, Osteopatía Holística, Ralf Fuhrmann, donde justo también hablo sobre estos conceptos que hoy ya tocamos, pero también estoy mencionando varios casos clínicos para facilitando o invitándonos. ¿Qué está pasando quizás en mi vida con mis síntomas que no tenía todavía en mi mente, o con todas estas terapias que hasta ahora lo probé, no lo entendí? Porque estamos volviendo, señalándonos al final como osteópata, que podrías sanar por ti mismo en el momento que encuentras el sentido de tus síntomas. Bien, perfecto. Entonces, figuras como Ralf Fuhrmann, Osteopatía Holística, en YouTube. En Spotify. En Spotify también. No, en YouTube es Ralf Fuhrmann solamente. En Spotify, Osteopatía Holística, Ralf Fuhrmann. Bien, bien. Y ahí, bueno, tenés meditaciones, tenés un poco hablar un poquito de todo. Perfecto. Bien. Y después vamos a dejar tu contacto
tanto tus redes sociales como tu teléfono para el que quiera comunicarse con vos, ya sea para una sesión o bueno, para hablar de la carrera, por más que ya empezó la carrera, pero no sé, ya hay que esperar hasta el año que viene, ¿verdad? No, justo también como habían, ya el primer cupo está completo, que vamos a empezar ahora el 28 de marzo. Sí. Pero como siguen las personas preguntándome, decidí de abrir un segundo cupo y que esto va arrancando el 18 de abril este año. Pero va a ser la única opción. Más que esto no lo puedo hacer porque tengo cuatro fines de semana como los demás, creo, en la vida o en el año que puedo enseñar, así estoy completo. Pero ya hasta abril hay tiempo. Pero sí, todavía el segundo cupo sería posible. Excelente. 18 de abril 2025 arranca el segundo cupo del primer año. Excelente. Bueno, Ralph, te agradezco muchísimo. La verdad que hermoso todo lo que hablamos hoy. Seguramente nos vamos a seguir encontrando y hablando muchísimo más porque quedó muchísimo más por hablar. Así que bueno, te agradezco y nos estamos viendo en próximos videos. ¿Qué te parece? Gracias por tu invitación, Mariano. Lamento por dificultades en la conexión, pero yo quería también esto fue por un cierto motivo. Acepto, asiento esto también y gracias por el espacio que me ofreciste. Y gracias, Claudio, por el trabajo que lo vas a tener ahora para ensamblar un poco estas partes. Va a tener que trabajar Claudia en la edición. Gracias, Ralph. Saludos.